Capítulo 8. El gran pecado. Llegamos ahora a esa parte de la moral cristiana que la diferencia de manera más nítida de otros sistemas morales. Existe un vicio del que nadie en el mundo está libre, que todos en el mundo aborrecen cuando lo ven en otros, y del cual casi nadie, excepto los cristianos, llegan a imaginarse culpables. He escuchado a la gente admitir que tiene mal temperamento, o que no puede dejar de perder la cabeza frente a las mujeres o el alcohol, o incluso que es cobarde. Creo que jamás he escuchado acusarse de este vicio a alguien que no fuera cristiano, y al mismo tiempo rara vez he encontrado a alguien que no fuera cristiano que mostrara la menor compasión por tal vicio en otros. No hay falta alguna que haga a una persona menos popular, ni falta alguna de la que tengamos menos conciencia en nosotros mismos, y mientras más la tenemos en nosotros, más nos disgusta en otros. El vicio del que estoy hablando es el orgullo o egocentrismo, y la virtud opuesta a ese vicio en la moral cristiana es llamada humildad. Podrán recordar, cuando hablaba acerca de la moral sexual, que les previne de que el centro de la moral cristiana no estaba allí. Bien, ahora hemos llegado al centro. De acuerdo a los maestros cristianos, el vicio esencial, el mal más terrible, es el orgullo. La falta de castidad, la ira, la codicia, la ebriedad y todo eso son meras picaduras de insectos en comparación. Fue a través del orgullo que el diablo se hizo diablo. El orgullo lleva a todos los demás vicios. Es el más completo estado de mente ante Dios. ¿Les parece que exagero? Si es así, reflexionen. Señalé hace un momento que mientras más orgullo uno tenía, más le disgustaba en otros. De hecho, si quieres descubrir cuán orgulloso eres, el camino más fácil es preguntarse ¿hasta qué punto me disgusta cuando otras personas me tratan con arrogancia, o rehúsan tomarme en cuenta, o se entrometen en mi vida, o me mandonean o se dan aires? El punto es que el orgullo de cada persona está en competencia con el de todos los demás. Es porque quería ser el gran éxito de la fiesta que me siento tan molesto porque otro lo fue. Ladrón que le roba a ladrón. Ahora, lo que debe quedar claro es que el orgullo es esencialmente competitivo. Es competitivo por naturaleza misma, mientras los otros vicios solamente son competitivos, por así decirlo, por accidente. El orgullo no obtiene placer en la posesión de algo, sino tan solo en el poseer más de ese algo que el vecino. Decimos que las personas sienten orgullo de ser ricas o inteligentes o atractivas, pero no es así. Las hace orgullosas ser más ricas o más inteligentes o más atractivas que otras. Si todos llegaran a ser igualmente ricos o inteligentes o atractivos, no habría nada por qué sentir orgullo. Es la comparación lo que hace orgulloso, el placer de estar por encima de los demás. Una vez que desaparece el elemento de competencia, desaparece el orgullo. Tal es la razón que me lleva a decir que el orgullo es esencialmente competitivo en un sentido en que no lo son los demás vicios. El impulso sexual puede llevar a dos hombres a competir si ambos desean a la misma mujer, pero eso solo sucede por accidente. Igualmente podrían haber deseado a dos mujeres diferentes. Pero un hombre orgulloso te quitará a tu mujer no porque la desea, sino simplemente para probarse a sí mismo de que es más hombre que tú. La codicia puede llevar a competir a las personas si no hay suficiente para todos, pero el hombre orgulloso, incluso cuando ya tiene más de lo que podría desear, tratará de obtener más tan solo para imponer su poder. Casi todos aquellos males que la gente achaca a la codicia o al egoísmo realmente son, en mucho mayor medida, resultado del orgullo. Tomemos el dinero, por ejemplo. La codicia ciertamente hará desear dinero para lograr una casa mejor, mejores vacaciones, mejor comida y bebida, pero solo hasta cierto punto. ¿Qué hace que un hombre que gana 10,000 libras al año esté ansioso por obtener 20,000? No es la codicia por más placer. Con 10,000 libras podrá conseguir todos los lujos que una persona puede realmente utilizar. Es el orgullo, el deseo de ser más rico que otras personas ricas, y más aún, el deseo de poder. Porque evidentemente es el poder lo que realmente complace al orgullo. Nada hace sentirse a las personas tan superiores a otras como el hecho de poder manejarlas como soldaditos de juguete. ¿Qué hace que una mujer bella esparza desgracia donde quiera que va en el afán de coleccionar admiradores? Ciertamente no es su instinto sexual. Ese tipo de mujer a menudo es frígida. Es el orgullo. ¿Qué hace que un dirigente político o toda una nación insistan en más y más demandas? Nuevamente el orgullo. El orgullo es competitivo por su naturaleza misma. Es por ello que no se detiene nunca.
Si soy un hombre orgulloso, entonces mientras haya un solo hombre en todo el mundo más poderoso, más rico o más inteligente que yo, será mi rival y enemigo. Los cristianos tienen razón. Es el orgullo lo que ha sido la principal causa de desgracia en toda nación y en toda familia desde comienzos del mundo. Otros vicios pueden, ocasionalmente, juntar a la gente. Puede encontrarse buena camaradería y bromas y amistad entre borrachos o entre gente poco casta. Pero el orgullo siempre significa enemistad. Es enemistad. Y no solo enemistad entre hombre y hombre, sino enemistad con Dios. En Dios se encuentra uno con alguien que es en todo aspecto inconmensurablemente superior a uno mismo. A no ser que se reconozca a Dios en esa forma, y por lo tanto se reconozca a uno mismo como nada en comparación, no se conoce a Dios en lo absoluto. Mientras se es orgulloso, no se puede conocer a Dios. Un hombre orgulloso siempre está teniendo en menos, mirando hacia abajo a las personas y las cosas, y por supuesto, mientras uno esté mirando hacia abajo, no podrá ver lo que está por encima de uno. Esto hace surgir una terrible pregunta. ¿Cómo es que personas a las que obviamente carcome el orgullo pueden decir que creen en Dios y sentirse muy religiosas? Temo que ello signifique que adoran a un Dios imaginario. En teoría admiten no ser nada en la presencia de este Dios quimérico, pero en realidad están todo el tiempo pensando en cómo Él las aprueba y las cree mejores que las personas comunes. Esto es, pagan unos peniques de humildad imaginaria a este Dios y obtienen de vuelta una libra de orgullo dirigida a sus semejantes. Supongo que a esta gente se refería Cristo cuando dijo que algunos predicarán sobre Él y expulsarán demonios en su nombre, solo para encontrarse al final de los tiempos con que Él no los conoció. Y cualquiera de nosotros puede estar en cualquier momento en esta trampa mortal. Por suerte tenemos una prueba. Siempre que nos encontremos con que nuestra vida religiosa nos está haciendo sentir que somos buenos, sobre todo mejores que otras personas, creo que podemos estar seguros de que está operando en nosotros no Dios, sino el diablo. La verdadera prueba de estar en la presencia de Dios es que uno o se olvide completamente de uno mismo o se vea como un objeto pequeño y sucio. Es mejor olvidarse completamente de uno mismo. Es algo terrible el que el peor de todos los vicios pueda meterse de contrabando en el centro mismo de nuestra vida religiosa, pero podemos ver por qué sucede. Los otros vicios, que no son tan malos como el orgullo, provienen del diablo operando en nosotros a través de nuestra naturaleza animal. Pero el orgullo no proviene de nuestra naturaleza animal en lo absoluto. Este viene directamente del infierno. Es puramente espiritual, en consecuencia es mucho más sutil y mortal. Por la misma razón, a menudo se puede usar el orgullo para vencer a los vicios más simples. Los profesores, de hecho, a menudo apelan al orgullo de un muchacho, o como lo llaman, a su amor propio, para hacer que se comporte decentemente. Muchos han superado la cobardía o lujuria o mal humor aprendiendo a pensar que están por debajo de su dignidad, esto es, por orgullo. El diablo se ríe. Él se siente perfectamente contento de verte haciéndote casto y valiente y autocontrolado, siempre que, al mismo tiempo, esté colocando en ti la dictadura del orgullo. Tal como se sentiría contento de ver curados tus sabañones si se le permitiera a cambio darte un cáncer. Porque el orgullo es cáncer espiritual. Devora la posibilidad misma de que exista amor o contentamiento o incluso sentido común. Antes de cerrar este tema, debo ponerlos en guardia frente a algunos malentendidos posibles. 1. El placer de ser alabado no es orgullo. El niño al que se le palmotea la espalda por hacer bien una tarea, la mujer cuya belleza es admirada por su enamorado, el alma salvada a quien Cristo dice, bien hecho, sienten placer y así tiene que ser. Porque aquí el placer no está en lo que uno es, sino en el hecho de haber complacido a alguien a quien uno quería con toda justicia complacer. El problema comienza cuando se pasa de pensar, lo he complacido, todo está bien, a pensar, qué fantástica persona debo de ser para haberlo hecho. Mientras más te deleitas en ti mismo y menos en la alabanza, vas por peor camino. Cuando te deleitas enteramente por ti mismo y no te importa en absoluto la alabanza, has llegado al fondo. Es por eso que la vanidad, aunque es el tipo de orgullo más visible exteriormente, es en realidad la menos mala y más perdonable. La persona vanidosa quiere alabanza, aplauso y admiración en demasía y siempre está a la caza de obtenerlos. Es una falta, pero una falta infantil y, en un modo curioso, humilde. Muestra que todavía no estás completamente satisfecho con tu propia admiración.
Valorizas a las personas lo suficiente para querer que te miren. Eres, de hecho, todavía humano. El verdadero orgullo negro, diabólico, aparece cuando desprecias tanto a los demás que no te importa lo que piensen de ti. Por supuesto, está perfectamente bien, y a menudo es nuestro deber, el que no nos preocupe lo que la gente piense de nosotros si lo hacemos por una buena razón. Esto es, porque nos importa incomparablemente más lo que Dios piensa. Pero el hombre orgulloso tiene una razón diferente para su indiferencia. Este dice, ¿por qué debería importarme el aplauso de esa chusma, como si su opinión valiera algo? E incluso si sus opiniones tuvieran algo de valor, ¿soy acaso el tipo de persona que se va a ruborizar de placer como una chiquilla flacuchenta en su primer baile? No, yo soy una personalidad integrada, adulta. Todo lo que he hecho ha sido para satisfacer mis propios ideales, o mi conciencia artística, o las tradiciones de mi familia, o en una palabra, porque soy esa clase de sujeto. Si al montón le gusta, que le guste, no son nada para mí. En esa forma, el orgullo cabal puede funcionar como un freno a la vanidad, porque como decía hace un momento, el diablo le encanta curar una falta pequeña dándonos una grande. Debemos tratar de no ser vanidosos, pero nunca acudamos al orgullo para curar nuestra vanidad. Mejor la sartén que el fuego. 2. Decimos que un hombre se siente orgulloso de su hijo, o de su padre, o de su colegio, o de su regimiento, y podríamos preguntarnos si el orgullo, en este sentido, es pecado. Creo que depende de qué entendemos exactamente cuando decimos orgulloso de. Muy a menudo en tales frases, la expresión está orgulloso de significa tiene una cálida admiración por. Tal admiración, por supuesto, está muy lejos de ser pecado, pero podría quizás significar que la persona en cuestión se da aire sobre la base de su importante padre, o porque pertenece a un regimiento famoso. Claramente esto constituiría una falta, pero aún así sería mejor que estar orgulloso simplemente de uno mismo. Amar y admirar cualquier cosa externa a uno es alejarse un paso de la completa ruina espiritual, aunque no estaremos bien mientras amemos y admiremos cualquier cosa más de lo que amamos y admiramos a Dios. 3. No debemos pensar que el orgullo es algo que Dios prohíbe porque lo ofende a Él, o que la humildad es algo que Él demanda como algo debido a su propia dignidad, como si Dios mismo fuera orgulloso. No le preocupa en absoluto su dignidad. El punto es que desea que lo conozcas. Él quiere dársete. Y Él y tú son dos cosas de tal tipo que si te pones en cualquier clase de contacto con Él, de hecho te harás humilde, deleitosamente humilde, sintiendo el infinito alivio de por una vez haberte liberado de todas las necedades acerca de tu propia dignidad que te han tenido inquieto e infeliz durante toda tu vida. Dios está tratando de hacerte humilde para hacer posible este momento. Está tratando de sacarte ese montón de ropajes de fantasías tontos y feos en los que todos nos hemos metido y con los que nos pavoneamos como los pequeños idiotas que somos. Ojalá yo mismo hubiera avanzado un poco más en la humildad. Si lo hubiera hecho, probablemente podría decirles más sobre el alivio, la comodidad de sacarse el traje de fantasía, liberarse del falso yo con todos sus mírenme y soy un buen muchacho y todas sus poses y posturas. Incluso acercarse a ella, siquiera por un instante, es como un vaso de agua fresca en el desierto. 4. No imaginen que si conocen a un hombre realmente humilde, será lo que la mayoría de la gente llama humilde hoy en día. No será alguien untuoso, salamero, que siempre está diciéndote que por supuesto él no es nadie. Probablemente todo lo que pensarás de él es que parecía un tipo alegre e inteligente, que se interesaba realmente en lo que tú le decías a él. Si te disgusta ese hombre, será porque te sientes un poco envidioso de cualquiera que parezca gozar de la vida tan fácilmente. Él no estará pensando en la humildad, no estará pensando en sí mismo en lo absoluto. Si alguien deseara adquirir humildad, creo que puedo indicarle el primer paso. El primer paso es darse cuenta de que uno es orgulloso. Y es un gran paso también. Al menos nada puede hacerse antes de ello. Si piensas que no eres engreído, es por lo engreído que eres en realidad.